DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en el inicio de una semana, después del feriado de la jornada de ayer y después del feriado largo, después del feriado también del viernes. Lo cierto es que esta semana está marcada por los cierres de campaña en toda la República Argentina, los cierres de campaña principalmente de los candidatos a presidente de la Nación, también los cierres de campaña que tendrán cada uno de esos candidatos a legisladores nacionales, a diputados nacionales, a senadores nacionales en sus territorios, pensando en la elección del próximo día domingo que puede definir o no quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la República Argentina, porque si no se alcanzan las mayorías necesarias, si no hay un claro ganador, todo pasará a un balotaje entre las dos fuerzas, entre los que salgan primero y quien sale segundo. Pero por el otro lado, lo que sí se va a definir el próximo día domingo es cómo va a quedar conformado el Parlamento Nacional, cómo va a quedar conformado a partir del 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación. El nuevo mapa político que va a tener el Parlamento y la República Argentina y las discusiones que ameritan dar y las discusiones que están pendientes, que los legisladores nacionales han presentado proyectos pero que todavía no han sido discutidos, y esos proyectos se van a sumar a los nuevos proyectos que ingresen a partir de la llegada de los nuevos legisladores nacionales, y ahí tendrá que ir armándose una nueva agenda con una nueva escenografía y con un nuevo, un nuevo mapa que va a tener desde el punto de vista político la República Argentina. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeras que me acompañan en la jornada de hoy. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, qué semanita, ¿eh? Ya así es. Intensa en lo político, intensa en lo económico, con muchas expectativas. La verdad que tenemos que definir ya estamos, estos 4 días están de más, porque la ansiedad en todos los espacios, ya estamos en los cierres de campaña. Sí. Ayer hubo un primer cierre de Patricia Bullrich, hoy hay un acto importante también del Frente de Todo, de Unión por la Patria, se viene lo de Milei también ahora en Movistar Arena, así que ya dando lo que se hizo, y la suerte está echada, como decías vos, para el domingo con la composición del Congreso. Ya vamos a tener los números y bueno, cada espacio, más allá de lógicamente esperar quién va a ser el presidente, si se define el domingo o no, sí, ir viendo cómo se va a conformar cada espacio, porque los números ya van a estar. Bueno, ahí están las expectativas puestas hasta el viernes a las 8 de la mañana, cuando comience la veda electoral, pensando en la selección del próximo día domingo. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Buenas tardes. Acá estamos, todo muy bien, chicos. Fijándome en el calendario, porque sí, bueno, habrá que ver cómo vienen las cosas después del domingo, si hay segunda vuelta. Sí. ¿No? Hoy las encuestas que, digamos, no son del todo fiables, pero hay que darles algún crédito. Todas dan que efectivamente iríamos a una segunda vuelta. Creo que ninguna está vaticinando un triunfador en primera vuelta este domingo. Con lo cual, esto sigue, la aventura continúa, diríamos. Con lo cual ya tendríamos balotaje, ¿cuándo sería? A mediados de noviembre.
Claro, el 17 de noviembre. El 17 de noviembre. El 17 de noviembre tendremos también debate. Así es. Sí, pero un debate mano a mano. Va a estar lindo el debate porque solamente lo van a protagonizar dos candidatos, los que... 19 de noviembre. El 19 de noviembre es en la segunda vuelta. Exactamente. Entonces, una semana antes... No, corrijo, creo que por ahí por el 17 de noviembre Claro, va a ser debe ser la fecha, debate. esa semana previa al domingo. Exactamente. Así que va a estar muy interesante 12. porque lo que se hable en esa, digamos, en ese debate puede llegar a influir o no. Veremos también si los debates terminan influyendo en la gente. Yo creo que algo sí. A ver, influyendo o para convencer a uno de que efectivamente está votando lo que realmente tenía previsto votar, Claro. o sea, confirma el voto. Y otro que se han llevado sorpresas con algunos candidatos que no conocían. Y me estoy refiriendo a Juan Schiaretti, por ejemplo, que muy poca gente lo tenía en la mira. No sé si lo van a votar, pero sí que ya está registrado como candidato. Claro. Ya está más reconocible en el electorado como candidato presidencial. Antes no lo estaba tanto y ahora sí se ha visibilizado. Claro. ¿No? Me parece que sí, siempre son importantes los debates. Lo mismo también sucedió con Miriam Bregman. Así es. Que ha generado reacciones en torno a su participación en los debates. Sí, su cara tal vez es más conocida Sí. porque la izquierda suele tener siempre más o menos los mismos candidatos, pero puso algunas ideas que fueron escuchadas, además su modo de expresarse también pegó bastante, y además porque confrontó con, llegamos a una elección presidencial con candidatos competitivos realmente con chances. 3 están Claro. con chances reales. Y no sucede siempre. Entonces hay como una competencia. En otras elecciones ha sido ya uno más despegado, ya el otro corriendo de atrás. En este caso, la verdad, nosotros la charla, ¿no? Ustedes como periodistas. Bueno, ¿y qué pasa el domingo? Yo ya no sé qué contestar en ninguna reunión familiar. Final abierto. ¿No? Final abierto. Lo mismo que le digo al aire, digo afuera, porque Claro. la verdad, ¿Y sí? si te digo, te miento, no tengo ninguna encuesta secreta, nosotros no vemos No. ninguna encuesta ni nada. Sí, por ahí hablamos con los protagonistas de cada espacio, pero es también de acuerdo a sus propias perspectivas. Ven que tal candidato fue al interior, fue bien recibido, pero eso se traduce en votos, Claro, no sabemos. hay que ver. ¿Qué les parece cómo le fue el debate? ¿Se traduce en votos? El domingo veremos. Las encuestas son una herramienta importante, interesante, pero están teniendo falencias No, en las por últimas supuesto, claro, elecciones. sí. Y además, el panorama tan abierto que hoy tiene la República Argentina, entre estos 3 candidatos competitivos, marca también difícil de encuestar y de tener datos concretos y serios respecto a quién está posicionado mejor que otro, ¿no? No, y aparte, primero las encuestas, o sea, es más difícil hoy por hoy poder medir el humor social. Segundo, hay encuestas que son pagas, hay que decirlo Claro. también. Por eso siempre hay que tomarlas con pinzas de dónde vienen. Y tercero, que acá me parece que hay que tener en cuenta otro factor que va a ser muy importante, seguramente una de las claves a la hora de leer los resultados del domingo, que es la cantidad de gente que va a votar También. respecto de los que fueron a votar en las primarias, ¿no? Si hay un aumento importante de electores que efectivamente van a ir a las urnas y que no lo hicieron en agosto pasado, y de qué manera se comportan esos nuevos votantes. Me parece que todo eso va a estar jugando a la hora de explicar un poco el resultado de la elección, ¿no? Las encuestas hoy por hoy, y creo que en el mundo, ¿no? No solamente acá en la Argentina, en el mundo hoy han demostrado que tienen una credibilidad, una fiabilidad hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. El escenario está abierto, las elecciones se definen el domingo, veremos si hay segunda vuelta, veremos si hay balotaje. Sí queda definido, como dijimos, cómo va a quedar conformado el nuevo Congreso a partir del próximo 10 de diciembre. Se van a definir también las gobernaciones y la Ciudad de Buenos Aires. Desde el punto de vista político vamos a tener ya el mapa pintado totalmente, en lo que tiene que ver con cada uno de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Eso también se está definiendo. El balotaje porteño. Hay un balotaje porteño. El sí, balotaje exacto. porteño, La Ciudad de también Buenos Aires es el único que puede tener un define final lo abierto. mismo también, claro. También.
en balotaje. El resto va a quedar definido el próximo día domingo. Y en el medio tenemos actividad parlamentaria recién después de las elecciones. Sí, esta semana ya esta semana nada. Es corta. Sí, la semana pasada era corta, pero era en una previa a un proceso electoral, así que se sacaron los temas que hacían falta. Hubo reuniones de comisión, hubo juicio político, hubo de todo la semana pasada. Esta semana ya cada uno en su territorio apuntalando lo último, ya quedándose en las provincias para votar, para estar en todos los cierres de campaña. Además, como decías vos, a partir del viernes a las 8 de la mañana ya no hay posibilidad de ningún mensaje, nada. Descansamos ya. Sí se usan las redes sociales. Sí, en las redes sociales, pero medido sí, también. Medido, porque ya lo que teníamos que saber ya lo sabemos. Sí. ¿No? También la idea es que sea un espacio de reflexión, ¿no? Que uno pueda pensar de ahí hasta el domingo. La semana que viene me parece que también puede haber alguna actividad, pero poca, me imagino también, sobre el hecho de que, bueno, ver cómo el equilibrio de poder va a empezar a cambiar ya. O sea, vos te fue mal y querés imponer un tema, si vos te fue bien y... me parece ya va a empezar a jugar eso como fue el domingo, así que se tienen que reacomodar. Sí, lo que tenemos pendiente, que es el juicio político, eso ya estaba pendiente y debería suceder una convocatoria. Bueno, ahí estamos entrando en la etapa final del juicio político. Claro. ¿No? Ya estamos entrando en el cierre del juicio político, después de varios meses, de 9 meses. Juicio político a la Corte Suprema, ¿no? Estamos hablando del juicio político. Porque nosotros ya lo naturalizamos de tantas veces que lo hablamos acá en DTV y cubrimos las comisiones y bueno, estamos siguiendo el proceso minuto a minuto. Pero bueno, quizás hay mucha gente que todavía está o se perdió un poco después de tan largo proceso. Que arrancó, como vos decías, Fer, en enero pasado, el 26 de enero. ¿No? Arrancaron después del pedido de juicio político que formuló el oficialismo contra los 4 jueces de la Corte Suprema. Estamos hablando de Horacio Rosati, de Carlos Rosenkrantz, de Ricardo Lorenzetti y de Juan Carlos Maqueda. Acusaciones hay para los 4. Lo que se hizo la semana pasada fue elevar los cargos, es decir, trasladarles a los jueces, comunicarles formalmente cuáles son los cargos sobre los que se los está investigando. Y en esta etapa, hasta la nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, los jueces deben evaluar si presentan un descargo o no, porque el descargo, la defensa, no es obligatoria, es voluntaria, que pueden ejercer los jueces. Lo pueden hacer presencial, lo pueden hacer por escrito, pero como vos bien decías, etapa final en un proceso muy largo y muy politizado, porque aquí el que está jugando únicamente es el oficialismo. La oposición en todas sus vertientes está en contra. Me parece que la estrategia del oficialismo, que fue llevar el juicio político durante todo este año político y año electoral, se está cumpliendo. Sí. No sé si le da el resultado que estaban esperando, ¿no? Respecto a el impacto en la sociedad del juicio político. Es difícil trasladarlo, es difícil que tenga consignas, sencillas de explicar, o sea, son procesos. Cuando ha estado acá Rodolfo Taglade, creo la semana anterior, no la otra, se dan temas de investigación, ellos están conformes con todo lo que fue sucediendo, pero es difícil de trasladarlo y de volcarlo en lo mediático o a la ciudadanía común, bueno, esto sucedió, no es esto se robó, esto se hizo mal, es un conjunto, por eso se analizan distintas causales que se van construyendo con los testigos contestan, no contestan, se tienen pruebas. Hubo intercambio de pruebas que se han enviado mails, se han enviado escritos. Hay un montón de material en manos de los legisladores que están en la comisión, pero lleva su tiempo y es difícil de desglosarlo, ¿no? Bueno, ahí lo dice el graf nuestro, que dice que los jueces a los cuales se le dio traslado, como bien decía Laura, de estas causas que está llevando adelante y tramitando la Comisión de Juicio Político, 10 días hábiles para que realicen un descargo, si lo quieren hacer, ¿no? Pueden no hacer nada, como ya sucedió en oportunidad cuando le cursaron esta misma
este mismo traslado de la causa a el juez Maqueda, que directamente ignoró al Parlamento Nacional. No hubo ninguna... Eso fue el miércoles pasado, por lo tanto, 10 días hábiles. El miércoles pasado fue cuando se le envió. Se le envió, o sea, quedó solo jueves, 4 días de esta semana, 5, sí, que ni siquiera la semana que viene, la otra sería. Claro, ya llegando a fin de mes, ahí tendrían la posibilidad. Hay 2 fechas que planteó la presidenta de la comisión. La última semana de octubre claro. Y después una nueva posibilidad la primera semana de noviembre. Claro. Como para, me parece que a partir de eso, de noviembre, a partir de la decisión o no que tomen los jueces de la Corte de enviar alguna señal, algún escrito, algún mensaje, venir a la comisión, cumplido ese plazo, me parece que ahí ya el oficialismo va a dar por cerrado y emitiría un dictamen. Con esta conformación, ¿no? Si no la comisión tendría que volverse, o sea, una vez que está el recambio, tendrá que haber extraordinaria, tendrá que conformarse la comisión, todo lo trabajado. Yo creo que antes del 10 de diciembre tiene que estar este dictamen. Ahí lo veíamos hace un ratito en pantalla, estaba Álvaro González, que fue uno de los que estuvo críticos el miércoles pasado, y decía, bueno, estamos llegando a este punto, sobre el filo del recambio vamos a tener el dictamen. ¿Para qué? Para que no vaya nunca al recinto. ¿Para qué hicimos todo esto? ¿Para qué trabajamos todo esto? ¿Qué sentido tuvo todo esto más que el rédito electoral? Carolina Gaylar lo explicó, que bueno, que ella tenía que dar lugar a todos los pedidos de juicio político que correspondía, pero bueno, ahí se dio una discusión política. Claro. Ella estaba explicando lo que debía hacer como titular de la comisión, que es lógico, y Álvaro González le estaba haciendo la lectura política, ¿no? Bueno, la estrategia del oficialismo siempre fue tener el dictamen firmado. Con los 16 integrantes de la comisión, tener el dictamen firmado y llevar, digamos, este juicio político por lo menos hasta este punto. Absolutamente, y no es menor. Yo disiento en ese sentido con Álvaro González, o me parece que habría que relativizar un poco las palabras, porque avanzar en un dictamen no es, o sea, desde el punto de vista político, ¿no? Me refiero. No, me refiero a que efectivamente no es un dato menor. Es un juicio político a nada menos que 4 jueces de la Corte Suprema. Es como una suerte de espada de Damocles sobre los 4 jueces. No es un dictamen que contempla a los 4, sino cada uno de ellos tiene su propio dictamen. Es decir, que en cualquier momento, durante 3 años, se puede activar el dictamen y ser llevado al recinto, o por lo menos la amenaza de ser llevado al recinto. Claro. Y esto políticamente no es menor, sobre todo cuando empezamos con un nuevo gobierno. Yo creo que el oficialismo habrá que ver si continúa o no en el poder, pero la oposición tiene una herramienta, tiene un arma para pulsear con la Corte Suprema a la hora de definir algunos fallos de la Corte. Es de cajón que esta cuestión, el dictamen, si no es rechazado rápidamente, el dictamen va a ser utilizado políticamente por el futuro gobierno, o podría ser utilizado políticamente por el futuro gobierno. Por eso yo digo que es relativo el hecho de que, bueno, que es todo en balde. Y políticamente no fue todo en balde, porque puede ser utilizada como una amenaza para los jueces. Bueno, el tema se está cerrando, digamos que antes de lo que va a ser el cierre de este año desde el punto de vista parlamentario, el 30 de noviembre. Se va a estar cerrando ya. Antes del 30 obviamente habrá dictamen de la Comisión de Juicio Político y quedarán los dictámenes ahí, porque se necesitan mayorías especiales para poder discutir este tema, llevarlo al recinto, ¿no? Entonces, habrá que ver en el futuro la conformación de la Cámara. La lógica parlamentaria no es que si no tenés el número no se trata nada, porque se tratan infinidad de temas. Claro. Y no necesariamente los números después se construyen, las distintas... Hemos visto proyectos que se habían presentado hace mucho y que llega el momento y se tratan, o sea, no funciona tan lineal. Pero bueno, lo expresaba desde él. También a una semana de las elecciones, bueno, daba su punto de vista muy opositor en ese caso, pero no era tan así. Claro. Bueno, a ver, uno puede presuponer que si por la actuación que tuvo Juntos por el Cambio respecto a este juicio político, que si mañana la presidenta
y el oficialismo es Juntos por el Cambio, mañana la presidenta de la República Argentina es Patricia Bullrich, este juicio político quedaría desestimado. Uno puede presuponer. Ver para ¿no? creer. Pero bueno. Pues hay un fallo que nos gusta. En política... Sí, sacan y dicen, mirá este dictamen que tengo acá. En política puede pasar cualquier cosa, ¿no? Absolutamente. Bueno, pero lo cierto es que parte del panorama político que va a tener la República Argentina es lo que se va a definir este próximo día domingo, con la votación, no solo presidente vice, sino también las renovaciones del Congreso Nacional. La totalidad o el 50% de la Cámara de Diputados y 8 provincias que van a renovar 1/3 del Senado Nacional. Juicio político no está convocado para una nueva reunión. No, está, digamos, señalado por parte de la presidenta de la comisión que se mandaban, que fue lo último que se explicó, ¿no? Que se mandaban las causales a la Corte Suprema de Justicia, a los 4 magistrados. Eso implicaba también una invitación a la comisión y más adelante definirán cuánto es la fecha en la cual se retoma lo que es el tratamiento de este juicio político a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos vamos a ir a nuestro móvil porque nos está llamando Luciana Fernández. Luciana, buenas tardes. Bueno, ahí había unos chispazos de audio que vamos a solucionarlos y enseguida vamos a estar hablando con Luciana Fernández, que nos va a dar algunos datos que tienen que ver también con el juicio político, que tienen que ver con esta actividad en el Congreso Nacional y que tiene que ver también con la actividad futura del Parlamento. Actividad futura, cuando hablamos de actividad futura es después de las elecciones, por lo menos la otra semana posterior a las elecciones. Pero en semana va a ser una semana de análisis y de reflexión que van a tener los... De cuentas todavía, porque ahora los candidatos, algunos los bloques, claro. No, y aparte habrá que ver, hoy por hoy, como decíamos hace un ratito, ¿no? No hay encuesta que hoy sea fiable del todo, pero no habría que descartar tampoco una votación o un resultado muy ajustado, que en definitiva, digamos, no sé si entre 2 o entre los 3, uno nunca sabe, y que debamos esperar el escrutinio definitivo, claro, ¿no? Bueno, ya es llevar el suspenso a sus límites ya insoportables. Claro. Pero siempre es bueno recordar a la gente que lo que vamos a saber el domingo es un resultado provisorio. Es el escrutinio provisorio que realiza el Ministerio del Interior. El resultado definitivo se conoce días después y es el escrutinio que realiza la justicia electoral. Claro. En todos los distritos, en cada uno de los distritos. El que más tiempo lleva es provincia de Buenos Aires, que tuvo también una dosis de suspenso en las últimas PASO, cuando disputaron casi milimétricamente los 2 candidatos a gobernador de Juntos por el Cambio. Claro. ¿No? Que era voto a voto. Creo, sí. 8.000 votos, me parece. Era nada. A lo que voy es que, no habría que descartar tampoco un escenario de paridad o, por ejemplo, un candidato que esté cerca de llegar a ganar en primera vuelta, pero hay un porcentaje mínimo de votos que genera cierta duda y habrá que esperar el resultado definitivo. Digo, esto como para ir preparando los ánimos, porque podemos llegar a tener un domingo para el infarto. El domingo. Y a lo mejor es un domingo largo, una noche larga de domingo. Ahora sí, vamos a ver si nos comunicamos con Luciana. Luciana Fernández, buenas tardes. Así
es, Fer. Muy buena jornada para ustedes allí en el piso. Saludarlas también a Dani y a Laura, por supuesto. Buen inicio de semana corta aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, luego de la semana anterior, ¿no? De mucha actividad parlamentaria. Me conecto con ustedes desde aquí, desde el móvil, para compartir temas que tienen que ver con la cuestión cultural, de la cultura aquí en la Cámara de Diputados. En los primeros días de octubre, se dio inicio a la muestra fotográfica. Una de ellas tiene que ver, se denomina De Luchas y Conquistas, que es el acceso al empleo formal de personas travesti, trans y no binarias. Y la otra es Bienal Rotaria de Arte, que son dos muestras que están exhibidas hasta el día de hoy aquí en el anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahí, como podemos ver, De Luchas y Conquistas, decíamos, el acceso al empleo formal para personas travesti, trans, no binarias. Pudimos dialogar, sí, con la Dirección General de Cultura y el Museo de la Cámara de Diputados de la Nación, con Chantal Stevens, jefa de Departamento de Género y Diversidad Sexual de la Dirección General de Recursos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados, quien afirmó que realizar esta muestra significa algo histórico. Es un gran orgullo poder estar mostrando lo que ha sido esta política que lleva 3 años, el Programa de Empleo y Formación y Desarrollo para Personas Travesti, Trans y No Binarias. Un programa que viene muy bien en relación a la implementación de la ley de cupo a nivel nacional. Decía Chantal, nosotros estamos llegando casi al 1% que establece la normativa, estamos en el 0,8% actualmente, que representa el ingreso de 39 personas a trabajar en la Cámara, y lo que tenemos que tener conciencia es que si se creó una ley de cupo es porque había una flagrante discriminación hacia este colectivo que le impedía acceder al empleo formal, y que ahora, con esta posibilidad de acceder a la Cámara, son 39 vidas con la oportunidad de dar un volantazo y generar una trayectoria diferente. Así que para nosotros es una inmensa alegría y sabemos que queda mucho por hacer. Entonces, ahí, como vemos en imágenes, se trabajó fuertemente en lo que fue la sanción de esta ley en su momento, ¿sí? Esta ley de cupo para este colectivo de personas travesti, trans y personas no binarias, que le cambió la vida a muchísimas personas. Todavía queda poco. Actualmente, como decía Chantal, es el 0,8%. La idea es llegar al 1% del personal de la Cámara, y que esta cifra vaya aumentando y vaya creciendo a medida que pasa los años y el tiempo, ¿no? De hecho, claro, aquí en el anexo A de la Cámara podemos ver exhibido que hay un montón de fotografías de las personas que trabajan aquí en la Cámara de Diputados, y como decía Chantal también, les cambió la vida prácticamente, porque es una gran oportunidad para poder insertarse en el mundo laboral. Y otra de las actividades culturales también que finalizan el día de hoy, que están exhibidas aquí en el anexo A de la Cámara de Diputados, tiene que ver con Bienal Rotaria de Arte, ¿sí? Que también seguramente ahora lo vamos a ir viendo un poquito en imagen, que también en su momento pudimos dialogar con la Dirección General de Cultura y de Museos, y la gobernadora nominada del Distrito 4895 y actual presidente del Comité de Imagen Pública del Distrito 4895, Susana Espósito, explicó que exponer en el Congreso de la Nación significa muchísimo. Rotary es para mostrarlo, para mostrar nuestro servicio. Rotary no solo hace servicios en las áreas de interés, tenemos 7 áreas de interés, ¿sí? En arte, está muy arraigado en Rotary, porque el arte cambia vida, el arte de algún modo lo que hace es interrelacionar a la gente, y eso también hace Rotary. Todas las cosas que los rotarios intentamos en esta vida a través de servicio, el arte lo hace. Entonces, para nosotros, esta muestra es maravillosa, porque nos da la posibilidad de mostrar lo que hacemos. La primera edición de la Bienal Rotaria de Arte 2023, que se desarrolla bajo el lema Crearte, Esperanza en el Mundo, es una exposición organizada por el Subcomité de Cultura de Rotary, Distrito 4895. En la misma participan 35 creadores argentinos, cuyos trabajos fueron elegidos por un comité de selección conformado por los artistas Guillermo Digiero y, bueno, otros como Roxana Rignola, entre otros artistas que lo podemos ver en imágenes. Todas estas artes estos cuadros, sí, están exhibidos aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en el anexo A. Algunos de ellos inauguraron la muestra a principio de mes, y finaliza hoy, 17 de octubre, la exhibición de ambas actividades culturales que las estamos contando en el día de hoy. Así que cualquiera que se encuentre quizás cerca del Congreso y quiera pasar a verlo, bueno, bienvenidos. A entrada gratuita aquí para venir a apreciar el arte, y que, como se
siempre decimos, el arte comunica un mensaje también por sobre todas las cosas. Sí, sin lugar a dudas, Luciana, muy interesantes las dos muestras que se están cerrando, pero además hay una continuidad permanente, porque van a terminar estas dos muestras. Exacto. Y en 48 horas va a haber otras muestras que hacen también a la continuidad del arte que se expone en este Congreso de la Nación, a la continuidad del trabajo de los artistas argentinos de cualquier punto de la República Argentina que vienen a exponer, y esto es interesante marcarlo, y nosotros lo marcamos cada vez que, en el caso tuyo, Luciana, o cualquiera de las chicas están haciendo un móvil respecto a estos temas, el trabajo de la Dirección de Cultura, porque en épocas de pandemia tampoco impidió o fue una barrera la pandemia para no tener muestras de arte por parte del Congreso Nacional, porque se hacían en ese momento de manera digital, se hacían en la página web, pero las muestras se siguen haciendo, y estas muestras que hoy están cerrando lo que es la exposición física, podríamos decir, en el espacio físico del Congreso Nacional, van a quedar en la web. Así es, Fer, quedan exclusivamente en la web, y recordar que siempre hay predisposición por los distintos legisladores y legisladoras nacionales de acompañar a estos artistas que puedan venir a exhibir aquí a la Cámara de Diputados el arte y comunicar, bueno, mostrar de alguna manera lo que hacen, y por sobre todas las cosas que está abierto al público para que las personas puedan ingresar y conocer sobre, bueno, estos mensajes que tienen, porque siempre estos mensajes, estas distintas piezas de arte tienen un mensaje que llega a la sociedad, y por eso siempre están invitados para venir a recorrer aquí. Seguramente a medida que se vayan exponiendo nuevas piezas de arte, nuevas cuestiones culturales, vamos a seguir conectándonos con ustedes y mostrando a todas las personas sobre el trabajo que realizan los artistas y que se exhibe aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Luciana, gracias por este informe. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Ahí estaba Luciana Fernández con nuestro móvil desde el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, y el trabajo de los artistas y el trabajo de la Dirección de Cultura que se está reflejando por estas horas, y que esta semana, digamos que son las estrellas del Congreso, porque es prácticamente la única actividad que tiene el Congreso, ¿no? Hoy por hoy la actividad es cultural. Actividad cultural, en algunas ocasiones cuando no están muy bien los consensos y las comisiones, también a veces tenemos reuniones por afuera de la agenda, encuentros. La verdad que esta semana no va a ser el caso. No, exactamente. Hoy, esta semana está abocado todo a lo que es los cierres de campaña. Repetimos, el cierre de Patricia Burri que tuvo en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Sarandí cierra Sergio Massa, mañana cierra Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires. Patricia Bullrich también hace un cierre en Lomas de Zamora. En Lomas de Zamora. Justamente como una suerte de acto simbólico. Ayer estuvo Milei. Claro, ayer estuvo Milei. Exacto, utilizar Lomas de Zamora, el emblema de este escándalo de corrupción. Que generó bastante escándalo, lo de Insaurralde, ¿no? Claro. El ex intendente Insaurralde. Y bueno, ahora, digamos, la oposición está haciendo epicentro allí para cerrar sus campañas. Bueno, y parte también, en definitiva, lo que vamos a utilizar esta semana en volver a hablar un poco de lo que pasó en este Congreso Nacional, ¿no? Que fue algo atípico o fuera de lo normal, que es que hayamos tenido a pocos días de una elección, a una semana de una elección, poquito más de una semana, como fue la semana pasada, hayamos tenido varias reuniones de comisión con firmas de dictámenes y una sesión especial en el recinto de la Cámara de Diputados. Y uno de los temas centrales fue convertir en ley el proyecto de ley de alquileres, proyecto que había discutido la Cámara de Diputados, que pasó al Senado Nacional, que el Senado modificó, digamos que como Cámara revisora, cumpliendo esa función, modificó el proyecto que venía de la Cámara de Diputados y lo volvió a girar a la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Para qué? Para que diputados haga una lectura y diga, estoy de acuerdo con esas modificaciones o no estoy de acuerdo, y directamente
mantengo mi sanción. Bueno, lo cierto es que Diputados aceptó lo que son las modificaciones del Senado Nacional y de esa manera quedó convertido el proyecto de ley. Germán Martínez, el diputado por la provincia de Santa Fe, presidente de la bancada de Frente de Todos, dijo lo siguiente. No creía que la ley de alquileres fuese el motivo por el cual se retiraban viviendas del alquiler y por lo tanto no creo que esta ley vaya a ser un aliciente extraordinario para que se vuelquen viviendas en alquiler. Miren, lo peor que generó todo este debate es que el marco de incertidumbre generalizado y con todos los corredores inmobiliarios y con las inmobiliarias diciendo no, alquilemos así nomás porque va a salir la ley y se va a modificar, porque la ley se va a derogar, porque la ley va a hacer tal otra cosa, lo que hizo fue desordenar aún más un mercado que fácilmente se desordena. Y no se desordena por la ley de alquileres, se desordena cuando vos tenés una búsqueda, insisto, de rentabilidad económica en la vivienda que ponés en alquiler, que está atado más a una moneda extranjera que la rentabilidad en pesos. Y eso, lo expliqué en este mismo programa, en alguna otra oportunidad, y eso está en la ciudad de Buenos Aires, eso está en la ciudad de Rosario, eso está en la ciudad de Córdoba, eso está en Mendoza, está en los lugares de actividades, por ejemplo, en Neuquén, alrededor de todo lo que se genera por los hidrocarburos, está en los principales lugares que son de turismo receptivo. Ahí es mucho más fácil sacar la vivienda de alquiler tradicional, volcarlo o a plataforma o alquileres temporario, dólares cash y a otra cosa. Entonces, hasta que no pongamos eso en su debida magnitud, ninguna de las cosas que podamos hacer va a cubrir el problema. Bueno, el tema de alquileres temporales no está incluido en este proyecto, o sea que no está resuelto. Pero no está resuelto y lo tenemos que avanzar a la resolución. Ahora, ¿vos te pensás que si venía del Senado con alquileres temporarios adentro, se hubiera podido aprobar en el Senado? ¿Se hubiera podido aprobar en la Cámara de Diputados? No lo sé. Bueno, entonces digo, me parece que hicieron una gran tarea nuestros senadores, mejorando el proyecto que salió de Diputados, y creo que hicimos lo correcto de nuestra parte, que fue transformar en una aprobación definitiva la orientación que nos dio el Senado de la Nación. Bueno, ahí estaba Germán Martínez. Los fundamentos, en definitiva, desde el oficialismo, respecto a el por qué se decidió aceptar estas modificaciones que le hizo el Senado Nacional e impulsarlas en el debate parlamentario de la semana pasada, Dani. Exactamente. Más o menos el día de la sesión fue el martes pasado, hace una semana, sí, ¿no? Exacto. Fue como una previa electoral, con respecto a... se había dejado alquileres para el final de la sesión y los números estaban, pero muy finitos. Sí. Estaban muy finitos porque además se dio una situación particular, un tema que venía arrastrándose de mucho tiempo, que incluso en los primeros análisis, cuando salió del Senado con cambios, se dijo, bueno, esto es 2024. Esto acá sigue de largo para la próxima gestión porque no se veía cómo se iba a poder congeniar acá en el Diputados de manera tal de que se convierta en ley. Es claro. Ley. Germán Martínez fue uno de los impulsores que trabajó bastante, digamos, para estos acuerdos, estos 128 votos positivos que vemos ahí, la sanción definitiva de la última sesión contra 114 votos negativos. Ahí se dio un escenario particular en el sentido de la oposición que sacó la primera media sanción no pudo sostener, si bien los 128 votos positivos sí son valederos, por supuesto, los 114 no reflejan el mismo escenario que era el 23 de agosto. O sea, claro. Recién ahora se van a cumplir 2 meses de ese primer escenario y cambió. Diputados que apoyaron los dos proyectos distintos, el rol de los libertarios también que no estaban de acuerdo con ninguna de las dos opciones, el quórum, o sea, fue un tema. Y que ahora, ¿qué sucede? Hemos hablado acá un montón. Bueno, recuerden, si ustedes tienen un contrato vigente, el contrato es como está. Bueno, recién ahora que está promulgado en el boletín oficial, los nuevos contratos van con esta nueva ley. Ahora sí, definitivamente, este contrato que ahora les cuento cuáles son los principales cambios. Alquileres en pesos. Este fue uno de los cambios o agregados o especificidad que puso el Senado. La norma establece que el precio de los alquileres debe expresarse en moneda nacional y la publicidad de propiedades para alquilar no podrá mencionar otra moneda que no sea el peso argentino. En el texto anterior, incluso el que también tenía media sanción, no decía nada. Entonces, en el Senado se decidió aclarar esto de manera particular por un tema también que Germán Martínez lo decía recién en el tape,
que no pudo ser incorporado en rigor por esto de los acuerdos y por llegar a estos 128 votos que no los hubieran logrado, que tiene que ver con los alquileres temporarios, que son los que están tallando acá con este tema de los precios en dólares. Claro. Esto vienen extranjeros, alquilan, como fijamos el precio, lo fijamos en dólares. Entonces se traslada también al mercado de quien tiene un departamento en un barrio que no es muy taquillero para los turistas. Bueno, pues yo te lo cobro en dólares. ¿Qué precio te pongo? ¿Cuánto vale un 3 ambiente en Palermo? Bueno, en Devoto vale tanto. Bueno, esto, si vas a estar por adentro de la ley y vas a hacer contrato y lo vas a firmar legalmente, tiene que ser en pesos. Esto también tiene la perspectiva del diálogo de la del último tramo de la campaña y dejar sentado ante cualquier cambio en la moneda, ser bimonetario, dolarizar. Bueno, esto se deja establecido. Otro de los cambios en la ley de alquileres, de la original, de la Lipovetsky, la actualización semestral de alquileres. A diferencia de la ley anterior que permitía un único ajuste anual, la reforma dispone que las actualizaciones se llevarán a cabo cada 6 meses. En consecuencia, los inquilinos tendrán así 2 incrementos del precio al año en lugar de 1. La ley anterior, ajuste anual. La ley, la que se estaba por, digamos, la de la primera media sanción, 4 meses. Cada 4 meses. Cada 4 meses, que eso incluso complicó a los que lo habían votado, que no era demasiado extrema, les complicó los consensos tener esa cláusula, y el factor determinante que sigue siendo acá, la inflación. Cada cuánto justa, si no tuviéramos inflación o 10% anual, bueno, lo vamos charlando con el dueño, pero... Lo vamos viendo una vez por año sin problema. Lo vamos viendo una vez por año, exacto. Bueno, lo ajustamos. En este caso, bueno, cada cuánto se puede ajustar, cada cuánto te ajustan el sueldo, y además cada 4 meses y se va acumulando, ¿no? Así que, bueno, en este caso se pusieron de acuerdo, cada 6 meses van a hacer las actualizaciones. Y el tercer cambio en esta ley de alquileres es la nueva fórmula de cálculo de la actualización de alquileres. Se llama la fórmula casa propia, que considera el indicador más bajo entre el promedio de la variación salarial anual y en promedio de la inflación durante el mismo periodo. Y además se incorpora un coeficiente de variación salarial con un aforo del 0,9, lo que significa que solo se tomará el 90% del promedio de la variación salarial. Digamos, en este caso lo que se busca también beneficiar es más que nada el inquilino, ¿no? Con esto de las variaciones salariales que muchas veces no van detrás exactamente de la inflación, claro. O sí, van detrás, no van a la par, ¿no? Que el sueldo siempre está aspirando y cuando se está acercando a aumentar la inflación, entonces tener en cuenta esta actualización por una combinación entre salarios e inflación. Así que ya está puesta en marcha, firmada por Alberto Fernández, la ley de alquileres ya está en la calle. Bueno, y ahí de esa manera también, Dani y Laura, se cierra en definitiva una etapa del Congreso Nacional, porque este debate estuvo varios años, por lo menos 2 o 3 años de discusiones en el Congreso. No fue un debate como otros proyectos que ingresan y en 15 días ya son convertidos en ley. Aquí hubo un proyecto que ingresó al Congreso con respecto a modificaciones a la ley de alquileres que hacía poco tiempo que la Cámara de Diputados había sancionado, la conocida ley Lipovetsky, y a partir de ahí empezó un trabajo interesante en la Comisión de Legislación General, la comisión que por ese entonces encabezó la presidenta actual de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, con muchas presencias, muchos invitados a esa comisión, representantes de inquilinos, de propietarios, diferentes cámaras. Bueno, lo cierto es que luego de todo ese debate se pasaron a la discusión entre los propios legisladores y se lograron firmar 2 dictámenes. Dictamen de mayoría, dictamen de minoría, un dictamen de minoría con la firma de la oposición y un número interesante de legisladores de la oposición, pero que rápidamente empezó a diluirse ese acuerdo de la oposición por los tiempos en los cuales se establecía, lo que marcaba Dani, de en cada cuántos meses iba a ser el incremento de
de lo que había que pagar, ¿no? Y eso ya había empezado a generar ciertas discusiones, y para evitar, digamos, mayores desgastes en cada uno de los bloques, decidieron no hablar más del tema. No. Y el tema de la ley de alquileres se hablaba fuera del Congreso, porque los inquilinos tenían, se venían las firmas de renovación de contratos, o los propietarios tenían que poner su inmueble a alquilar, y lo primero que hablaban con las inmobiliarias era, bueno, ¿con qué ley nos manejamos? Porque están por modificarse la ley. El problema más serio de todos es que no hay oferta de inmuebles para alquilar. Y eso es lo que de alguna manera empuja los precios a la suba. Y hoy por hoy, mucha gente que no tiene la posibilidad de comprar una vivienda, menos aún de contraer un crédito, porque no hay crédito para la compra de viviendas, y que el único mecanismo que tiene para acceder a una vivienda es por el alquiler, y encima se retrae la oferta, la situación inmobiliaria del mercado inmobiliario era dramática, o sigue siendo dramática, hay que decirlo. Por eso que el tema se instaló fuertemente en los medios. Esto de alguna manera combinado con la inflación, que de alguna manera también iba empujando hacia arriba los valores de la renovación de los alquileres a niveles realmente impagables para muchos inquilinos. Entonces, esta combinación de una retracción de la oferta, no hay viviendas para alquilar, y renovación de los contratos o de los valores en virtud de la inflación, hizo de este problema que afecta nada más ni nada menos que 5 o 6 millones de personas aproximadamente, más, o familias. Digo, eso es realmente, eso es un tema realmente muy preocupante. Que, a ver, el Congreso admitió que la ley Lipovetsky, la que se sancionó en 2020, no dio los resultados esperados. Se dio en una situación muy peculiar, que fue la pandemia, y eso de alguna manera tergiversó bueno, todo lo que tenía que ver con los valores de los contratos, porque se congelaron los alquileres, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, la inflación que terminó por hacer implosionar todo el mercado, ¿no? Con inflación es muy difícil de calcular, no solamente el valor, sino también la actualización y bajo qué índices. Con lo cual, yo creo que el Congreso hizo lo que pudo dentro de los márgenes que tenía. La solución, y lo dijeron prácticamente todos los legisladores de todos los colores políticos, no es la mejor solución, no es la ley ideal, pero en un contexto de inflacionario tan volátil, digamos, ¿no? Con precios tan volátiles, la verdad que legislar sobre una cuestión así, como es el valor de los alquileres que tienen que ir actualizándose, realmente se hace muy difícil. Muy difícil, y además no dejó conformes a varios legisladores. Estaba pensando además que nosotros, que acá en el canal, que tenemos posibilidad de hablar con legisladores de todo el país, ya se había extendido de los bordes de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, que era donde había nacido, porque el tema de los alquileres temporarios y el turismo y la oferta informal ya estaba complicando de una u otra manera. Nos iban contando las distintas situaciones en las principales ciudades, de norte a sur. Había problemas, hay problemas todavía con el tema de los alquileres. Por eso también había un interés no solo del porteño, ¿no?, para resolver, sino que se había trasladado a todas las ciudades por la ausencia de créditos. Es en todo el país. Sí, seguro. La ausencia de programas de vivienda es en todo el país. Hay diputados que plantearon en su momento no la discusión de ningún proyecto, no la discusión de ninguno de los dictámenes que estaban ya firmados en su momento por parte de las comisiones, sino directamente estaban planteando la derogación de la ley. Bueno, los libertarios plantearon eso, el bloque gran parte del sector del PRO planteaba también la derogación de la norma. Es como dice Laura, el Congreso dio una respuesta hasta donde pudo. Me parece que a partir del 10 de diciembre se abrirá otra etapa, ¿no? Pero por lo menos cerró una etapa el Congreso respecto a este tema de lo que tiene que ver con la ley de alquileres. Queda pendiente el tratamiento de los créditos UBA, que está en el Senado,
una solución para los tenedores de crédito SUBA, y queda pendiente también un proyecto de ley que tiene que ver con los alquileres temporarios, que también está en el Senado, porque ahí estaba... Ahí se había... Más allá de que hay proyectos acá, Penaca tenía un proyecto acá en Diputados, pero había salido el que era compartido por el oficialismo y el radicalismo. Y el radicalismo que después parece que... Y el otro tema que todavía no hubo tratamiento, pero que también tiene que ver con lo mismo, es la vivienda ociosa. También. Hubo algunas primeras incursiones, es un tema ideológicamente, políticamente más complicado también, pero incide en el mercado y hay algunos legisladores que hay proyectos. Algunos, pero no estuvo directamente. Recién Germán Martínez dijo, si nos metíamos con las viviendas ociosas no salía alquiler. Claro. Bueno, vamos con las prioridades, dijo. Paso a paso. A ver qué decía José Luis Gioja, el diputado del Frente de Todos por la provincia de San Juan. Este tema con una ley, el tema alquiler, el tema vivienda, con una ley no se arregla. No vamos a arreglar el tema de alquileres con esta ley. Pero está claro que alguien, y ese tiene que ser el Estado solidario que tiene que estar presente para regular, tiene que estar al medio cuando discute uno grandote, forzudo, bien grande con uno chiquitito que sabe que va a perder en la pelea. Porque esto es lo que pasa cuando uno va a alquilar. Va y se somete a lo que el propietario le dice. Entonces tenemos que tener las cosas bien claras para que no le hagan daño al más chiquito y podamos defender a ese más chiquito que es mayoritario. No sé, más de 10 millones, 15 millones de personas, se ha dicho acá, y es así. Es la mayoría y tenemos que trabajar para ellos. Mire, en el tema alquiler hay 3 o 4 cosas que son centrales. La quieren a todas. Primero, el tiempo. Era, en serio, 2 años salió de acá, el Senado puso 3. Es redundar decir por qué 3 y no 2. Porque es alquiler para familia y la familia tiene chicos y los chicos van a la escuela y llegan los 2 años, no le quieren alquilar más porque tiene chicos precisamente y tiene que cambiarse de barrio. ¿Cómo hace con la escuela? Estoy hablando a lo mejor cosas que ya se saben, pero pasa. El otro tema es el coeficiente para actualizar. ¿Cómo no vamos a tener un coeficiente claro para que el propietario no haga lo que quiera e indexe? Porque no se puede indexar por ley, pero aquí hay como un permiso para indexar. ¿Cómo no vamos a fijar un coeficiente para que se actualice el precio por ahí? Y no es un año, creo que alguien dijo que es una vez al año. No, el Senado dejó 2 veces al año y no 3, como es lo que salió de acá para el Senado. Con lo cual, creo, presidente, que lo que el Senado ha hecho es hacer justicia y lo que el Senado ha hecho es aplicar la Constitución Nacional que en su artículo 75, inciso 19, dice que es tarea de este Congreso, debe tener, lo voy a leer textualmente, ingrediente esencial del Congreso. Artículo 75, inciso 19, dice que promover lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social. Aunque a algunos no les guste la justicia social, esto está en la Constitución Nacional que tenemos que respetar siempre. Bueno, ahí estaba José Luis Gioja, otra de las voces que se escuchó la madrugada era del miércoles. La sesión había empezado el martes, pasado el mediodía. Ahí ya estábamos discutiendo el proyecto de ley de alquileres en la madrugada del miércoles, que terminó de votarse a las 5:10 de la mañana. Es decir que después de un largo debate, ahí estaba prácticamente cerrando también y fundamentando desde el oficialismo el por qué era necesario aceptar esas modificaciones del Senado Nacional. Repetimos, no todos los legisladores quedaron conformes. Acá hay un tema
que supera lo que es el tratamiento y la discusión de la ley de alquileres. El tema pasa por la macroeconomía, el tema pasa por la inflación. En un contexto de mucha inflación es difícil tomar medidas que no perjudiquen a uno o que no perjudiquen a otros. Me parece que la inflación nos termina perjudicando a todos. Ese es el tema central. Pero lo cierto es que finalmente el Congreso sancionó la norma y para más adelante, seguramente, quedará la discusión de temas pendientes. Repetimos, la situación de los tenedores de crédito SUBA, la situación también de los alquileres temporarios, una regulación que tiene que hacer el Estado Nacional, el Congreso de la Nación, como lo están haciendo otros congresos en el mundo respecto a este mismo tema. La crisis habitacional no es un problema de la República Argentina solamente, es un problema mundial. Y la situación de los alquileres temporarios también es un tema que se está discutiendo en distintos puntos del mundo. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de lo que viene, las elecciones, y de lo que viene después de las elecciones, que será retomar la agenda que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y enseguida regresamos. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. La Comisión de Educación, hoy se reunió entonces la Comisión de Educación que preside la entrerriana Blanca Osuna, comenzó a analizar el proyecto de ley de financiamiento educativo enviado por el Ejecutivo al Congreso el 14 de septiembre pasado. Y quien también estuvo hablando en conferencia de prensa respecto a lo que fue el tratamiento de la comisión es la presidenta de la comisión, la diputada Osuna, que decía lo siguiente. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Pues dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí al análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual señalamos que la actividad está pasando por fuera del Congreso, en lo que tiene que ver con los cierres de campaña por parte de los diferentes candidatos, candidatas a presidente, presidenta de la República Argentina. También hay una semana en la cual están los cierres de los candidatos a legisladores nacionales, a la renovación del Parlamento Nacional, a la renovación de la Cámara de Senadores de la Nación. Muchos de los actuales diputados van como candidatos a renovar sus bancas. Entre el oficialismo está Germán Martínez, está Máximo Kirchner, está Cecilia Moró. Paula Penaca, de la oposición está Álvaro González. Cristian Ritondo. Hay varios diputados de los partidos provinciales. Luis Dijía como que está buscando renovar sus bancas. Sí. Los bloques que no están poniendo, digamos, bancas en juego son, por un lado, los libertarios de Javier Milei, no ponen bancas en juego, y quien no pone la izquierda tampoco. Los 4 diputados de la izquierda van a permanecer, puede cambiar de rol Miriam Bregman, pero lo cierto es que las 4 bancas las van a conservar. Todo lo que sumen será para... tanto de Milei como del Frente de Izquierda. ¿Qué pasa? ¿Hace 4 años no tuvieron ningún legislador? Sí, tuvieron, pero renovaron a mitad de año. A mitad de mandato. ¿No se va ninguno de ahora Fernández. de los de hace 4 años? No. O sea, en el 19 no ganaron ninguno, eso digo. No, sí, ganaron, pero seguramente... no sé cómo qué es lo que ha pasado. Se tendrían pero que ir ahora. O sea, una elección que no metieron ninguno. No, ahora todas las elecciones. pero estoy casi segura de que no renuevan ninguno. No, yo pienso eso, pero también al mismo tiempo digo que en un año 4 y en el año anterior, en la
turno anterior ninguno. No, medio raro porque siempre... Ahora me fijo, mira. Ahí está, bueno, esto es televisión verdad. Esto es televisión en vivo. Sí, ahora lo estamos viendo en este instante. En este preciso Chequeame el dato, Laura Serra. Muy bien. Exacto. Y los 3 libertarios, los libertarios existen hace 2 años. Los libertarios hace 2 años ingresaron a la Cámara. Es más, había entrado como libertario José Luis Espert. Junto con Carolina Píparo. Píparo pegó el salto, es candidato a gobernadora y Espert se quedó en el PRO y no renueva porque también entró hace 2 años. Claro, exactamente. En el Juntos por el Cambio. Sigue con el mandato de diputado nacional. Bueno, enseguida vamos a ver bien cómo fue la elección del Frente de Izquierda, que hoy tiene los 4 representantes. Tiene a Miriam Bregman, lo tiene a Nicolás del Caño, lo tiene Alejandro Vilca y tiene a Romina del Pla. Ahí están las 4 bancas que tiene el Frente de Izquierda aquí en el Congreso Nacional. Todo lo que sume que pueda llegar a ganar en los votos en las elecciones del domingo, se sumarán esos 4 legisladores. Lo mismo las fuerzas de Javier Milei. El tema es empezar a pensar y a ver a quiénes le resta. Porque hay alguien, es un número finito. Los números y bueno, de bancas son... Los números que veíamos 257. Veíamos de las PASO, restaban bancas de los 118 de que hoy tiene el oficialismo, que tiene unión, yo le digo Frente de Todos, acá es Frente de Todos, ¿no? Frente de Todos, el Frente de Todos acá, cerca de los 100 llegaría y un número similar de Juntos por el Cambio, si es que se mantiene similar. Ahora, vamos a ver si ese escenario de tercios se mantiene, si se llega verdaderamente a una polarización entre 2 candidatos y un tercero más rezagado. Bueno, eso con la expectativa de si se renueva el número de las PASO, si se repite, Milei tenía aproximadamente 40 legisladores, lo que sería un crecimiento enorme. Exacto. Más los 3 que tiene, más 40, es un número que realmente ninguna fuerza del medio tampoco tiene 40. Tampoco a ninguna de las 2 fuerzas mayoritarias le alcanzaría si no hace acuerdo. Los 40 solo no sirven. La verdad es que es un escenario totalmente abierto. Y ver, bueno, el conteo que decís vos, cuánto se le restaría tanto a Unión por la Patria como a Juntos por el Cambio. Que son las 2 fuerzas que en definitiva son las que ponen más bancas en juego, ¿no? Indudablemente, y bueno, resolviendo un poco la incógnita, qué suspenso. Bueno, como vos bien decías, Dani, son 4 los diputados de la izquierda, ¿no? Uno lo hace por el Frente de Izquierda, Unidad, y la restante Romina del Pla por el Partido Obrero. Los 4 tienen mandato hasta 2025. Esto significa que no es que no hayan entrado, es que pudieron renovar, o sea, los que renovaron... claro. ¿Entendés? O sea, vencían los 4 o los 3 que había, creo que había 3 en 2021, había 3 solamente, y entró Vilca. O sea, vencían sus mandatos, pero lo lograron renovar. O sea, por otros 4 años más, con el ingreso de Vilca desde Jujuy, que fue el 4º integrante de la bancada de 3. Ahí está. Entonces, han hecho una muy buena elección, sobre todo la de 2021, que incorporaron un diputado más a la tropa, que siempre fue de 2, 3 de la izquierda. Ahora sumaron un 4. Y bueno, la perspectiva es seguir creciendo. Habrá que ver si en esta elección podrán hacerlo, teniendo en cuenta hoy los números en las encuestas no están ahí, ¿no es cierto? Está complicada la izquierda porque, bueno, hay un atractivo mayor que hoy está concentrado en los 3 tercios que disputan Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, con lo cual ahí la izquierda está tratando de tallar con una oferta electoral que, bueno, busca sobre todo penetrar en los sectores jóvenes, ¿no? Universitarios, etcétera, pero hoy justamente ese segmento etario es el que al que está, digamos, está siendo muy disputado por los libertarios, con lo cual ahí hay una cuestión de bueno, de qué manera la izquierda logra mantenerse vigente.
Vamos a ver qué pasa. Bueno, acá me parece también interesante cómo puede llegar a impactar la performance que tuvo Miriam Bregman en los debates. Sí. Es posible que a lo mejor esto impacte en la posibilidad de sumar votos, y esa suma de votos más el piso que ya... que supera el piso, digamos, que era necesario en su momento tener para poder superar las PASO, que es algo que ya la izquierda lo viene superando de manera ya automática. Entre lo que puede, los votos o la tendencia a votos que tiene la izquierda, más la performance de Miriam Bregman en los debates, a lo mejor suman, sí, incluso alcanzan para sumar algunas voluntades. Porque hubo paso con Gabriel también, Solano exacto. Y con Romina del Pla, que era otra, también hicieron uso de esa alternativa, integración de listas, sí. O sea, están más sólidos. Ahora es difícil de superar esta cantidad de legisladores que están teniendo. Claro. Y más que nada, como dice Laura, ahora el espectro joven se fue absolutamente, pero para el otro lado. Así es. No sé cómo estarán los centros de universidad universitarios, ¿no? Hace unos años... No les estaba yendo, perdón, Fer. Sí. Uno ve las elecciones internas en la UBA y no le estaba yendo bien a la izquierda. Claro. En algunas facultades directamente no logran pisar y en las que habitualmente han sido bastante fuertes, estuvieron perdiendo terreno, ¿no? Claro. Esto, a ver, el año pasado o el anteaño pasado, no sé este año cómo les fue. Pero no tenían esa gravitación que solían tener antes. Claro. Me parece que apuestan mucho a la provincia de Buenos Aires, el Frente de Izquierda, apuesta mucho a la ciudad de Buenos Aires, apuesta a la provincia de Jujuy y apuesta también a otra provincia que en otros momentos le dio diputados nacionales a la izquierda, que es la provincia de Mendoza. Mendoza, sí. ¿No? Que en su momento Nico del Caño salió de ahí, de Mendoza. Claro, sí. Y después hubo otra diputada más que también llegó desde Mendoza a ser diputada nacional por el Frente de Izquierda, pero siempre estuvo oscilando entre 3 y 4 diputados nacionales, ¿no? Que lo exprimen a full esas bancas, van a todas las comisiones, participan de todas las discusiones, por eso también son visibles sus caras, ¿no? Exactamente. Bueno, retomamos un poco también en lo que tiene que ver con los diferentes proyectos. Laura, hay proyectos que hablamos a veces de algunas iniciativas como las iniciativas que se discutieron en la última sesión. Como lo que quedó de la ley de alquileres. Hay proyectos que tienen que ver con la educación y que seguramente serán uno de los temas de aquí a fin de año, a ver cómo se avanza, porque tiene que ver con el financiamiento de la educación. Pero hay otras iniciativas. Hay otras iniciativas, Fer, que están en las comisiones a la espera de ser discutidas, de ser debatidas. Y esta la traje a colación aquí a la mesa porque me pareció interesante después de lo que hemos vivido en las PASO y toda la polémica que se desató en torno al financiamiento de las campañas y sobre todo puntualmente al financiamiento de las boletas electorales. Exactamente. ¿No? Que es un capítulo por demás polémico, porque a ver, ¿cómo está la situación hoy o qué dice la ley hoy? ¿Cuál es la jurisprudencia también al respecto? Hoy el Estado es el que banca las boletas, hay que decirlo así. El Estado lo que hace es transferirle a los partidos políticos la plata para que impriman sus boletas y después los partidos políticos van a las imprentas y las imprimen. Es decir, no las imprime el Estado, les hace las transferencias correspondientes. Ahora, ¿de cuánta es esa transferencia? Bueno, en las PASO todo depende de qué cantidad de líneas internas tengan estas agrupaciones. Entonces se hace una transferencia por agrupación, pero al mismo tiempo por cada línea interna que tenga esa agrupación. Es decir, si tenemos una agrupación que tiene 3 líneas internas, a esas 3 se les paga lo que corresponde por boleta. Sí. Que llega a ser cifras millonarias. Y es así como hemos visto agrupaciones que no pasan el umbral del 1 y pico %, que es el de las PASO, el umbral de las PASO para pasar a la general. Hay muchas agrupaciones que se quedan en el camino, que obtienen 0,50% de los votos. O sea, tienen un nivel insignificante de votos, pero aún así ya se hicieron el negocio.
Claro. Porque recibieron del Estado recursos multimillonarios en los que muchas veces no se rinden cuentas. Además, es como un juego, 3 juegos de boleta por elector, una cosa así. Son dos boletas y media. 2 boletas y media por elector. Exactamente. Y que eso lo tienen que imprimir todos los partidos. Se le da lo que es la totalidad del padrón. Exactamente. Claro. Para que haya boleta tuya en Tierra del Fuego y en Corrientes. No. En Corrientes, si es de Corrientes y de... Porque si es presidente. Claro, si es presidente, sí. Pero después, a veces, las situaciones se plantean en las diferentes provincias. Porque también se le da para los candidatos provinciales. Claro, en las diferentes pero categorías. 27 candidatos presidenciales había habido. Exactamente. Que yo te puedo llegar a decir el nombre trabajando en esto de quinta, no sé, pero no. Y creo que sos... Sí, bastante generosa, porque algunos la tuve que hacer un recuadrito y mencionarlos, pero realmente no se explica cómo vos, más allá de que todos tengan derecho o no haya requisitos particulares, es raro, ¿no? Claro. Acá se combinan 2 cosas que me parece que es importante resaltar. Por un lado, la Dirección Nacional Electoral lo que hizo fue, en un primer momento, mandar las transferencias por fuerza política. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, que presentó 2 candidatos, dijo, bueno, vamos a mandar X cantidad de plata, pero a repartirse entre los 2 candidatos. El problema sobrevino después, porque hay un fallo de la Corte Suprema anterior, pero que de alguna manera tiene vigencia hoy, porque es la jurisprudencia que está justamente vigente, que dice que no, que hay que esa plata, que las transferencias tienen que ser por línea interna, por candidato interno que dispute la PASO. Con lo cual correspondía esa misma plata, tanto como para Horacio Rodríguez Larreta como para Patricia Bullrich. Claro. Y estamos hablando de una interna entre 2, pero hemos visto también agrupaciones que han presentado hasta 5 candidatos a presidente, pero de agrupaciones absolutamente ignotas, que como decíamos recién, tienen 0 voto, ¿no? Entonces es ahí donde, digamos, se desató un escándalo por la cantidad. Creo que fueron más de, yo hice la nota, entre 12.000 y 13.000 millones de pesos solamente para impresión de boletas. Claro. Este año. Claro. Que es una barbaridad en la crisis que estamos viviendo. O sea, dimensionemos de lo que estamos hablando, ¿no? Para la casta, que es lo que justamente a veces Milei dice con cierta razón, ¿no? Hay una casta política que quiere lucrar del Estado y que utiliza estos artilugios, estos negocitos, ¿no? Para cada 2 años, porque hay elecciones cada 2 años, presentar líneas internas, presentarse elecciones y sacarle tajadas de plata al Tesoro Nacional. Poner esto al descubierto me parece que es interesante para ir tomando conciencia. Lamentablemente, y aquí debo decir nuevamente, hay como un silencio, una omertá entre las agrupaciones políticas, porque todos lucran de esto. Claro. Y estos temas, como el que vamos a presentar ahora, nunca se debaten, nunca se discuten. Por ejemplo, las que te tiran por abajo de la puerta en tu casa toda esta semana son esas. Exactamente. Sí, claro. ¿No? O sea, podrían ser menos. Te las puedes pagar vos. Pero a veces el que la tira por abajo de la puerta de tu casa o está en la esquina en la intersección de 2 avenidas, son fuerzas políticas que después las ves, digamos, luchando la pelea electoral hasta el último momento. Sí. Seguramente habrán de esas fuerzas, estarán o será consagrado el domingo o irá a un balotaje. Sí, claro. Sí, pero el tema es que hay fuerzas políticas que ni siquiera imprimen las boletas. Que ni siquiera es lo que decíamos recién, Fer, no hay control. Claro. No hay control y no hay, no hay una instancia. Ahora sí, la Cámara Nacional Electoral está tratando, junto con la FIP, de hacer un seguimiento un poquito más puntilloso de lo que hacen los partidos políticos con esa cantidad de dinero que reciben cada año electoral. Pero lo cierto es que no hay rendición de cuentas, o la rendición de cuentas es truchísima,
Entonces, ahí es donde vemos el problema. ¿Cómo se podría remediar esto? Vos me preguntarías qué hacer ante esta situación. Bueno, en principio esa pregunta se la están haciendo varios jueces federales con competencia electoral a la Cámara Nacional Electoral. Sí, se la están haciendo ellos, pero ellos no pueden hacer nada, porque esto es una cuestión que se tiene que legislar con una ley nueva que puede venir de dos maneras. Una, que es la que vamos a contar ahora, es una propuesta de Pablo Tonelli, del PRO, pero hay otra que me parece que sería la más atinada y que ya hubo un avance importante en el Congreso de la Nación, que es la boleta única. Si hubiese boleta única en todo el país, el tema de no vale plata para nadie. Truchada que hacen algunos partidos políticos con la impresión de boletas ya no existiría más. Imagínate entregar en las esquinas la boleta única. La verdad que no tiene mucho de campaña. Te dan una... No, claro. Entonces, o sea, la boleta única desbarata, hay que decirlo así, desbarata este negocio de la casta política. ¿Por qué hay que decirlo así? ¿Y por qué no se vota la boleta única en el Senado? Bueno, ahí tienen una respuesta. Porque hay intereses para que este tipo de iniciativas que hacen a la transparencia, que hacen al menor financiamiento de la política, etcétera, etcétera, no prosperen. Ahora, a diferencia, las boletas, digamos, lo que estamos diciendo es, se da el mismo monto a todos, porque todos requieren estar en todas las escuelas. Por ejemplo, la publicidad oficial se da en base a los votos que obtuviste en la... Entonces, lógicamente, vemos más a unos que a otros en la televisión. O los escuchamos por la radio, ya algunos spots los sabemos de memoria, y de esos candidatos que que sacan 0 puntos, capaz que lo escuchás un día en la radio a las 12 de la noche, ¿no? Tal cual. Pero la diferencia de las boletas es que es para todos igual. Es que es para todos no hay igual. Forma porque o sea, un candidato como Biondini, por decirte, que es el que se me viene a la memoria, porque siempre presenta sistemáticamente todas las elecciones su agrupación para competir con 5 listas internas. O, por ejemplo, el que estaba en la Secretaría de Comercio, Moreno. También. Moreno presentó también una cantidad de candidaturas internas a presidente que vos decís no tiene razón de ser. No. Biondini ahora se presentó el hijo. El hijo, exactamente, Alejandro Biondini. Pero en los años anteriores se presentaba... Está aceitado el mecanismo. Por eso ya sellos que van de acá para allá también, ¿no? No, ni que hablar. Otro día hablamos de la venta de los sellos de goma, ¿no? Y porque tener las firmas de por lo menos 5 provincias y representación nacional de partidos que hemos visto que lo han hecho de verdad y que les ha costado un montón tener la personería nacional y de repente aparece gente que no tiene. Ya los tienen. Claro. Pero es otro capítulo. Hay un candidato, hay un diputado nacional que es conocido por eso. Exactamente, no vamos a decir el nombre. No. Vamos entonces al proyecto de ley. Adelante. Dale. Decíamos entonces, es un proyecto de Pablo Tonelli, que justamente lo presentó luego de que saltara todo este escándalo sobre el financiamiento de las boletas y luego de que la Cámara Nacional Electoral también hiciera una acordada para instar a la reflexión de la política y que reformule la ley, ¿no? Y aquí, bueno, Pablo Tonelli, que está venciendo mandato y que no va a renovar, lamentablemente, ha sido un gran legislador, bueno, presentó esta iniciativa que establece que la Ley de Presupuesto Nacional prevea los aportes públicos destinados a los partidos políticos en los años electorales. Esto ya es lo que habitualmente sucede. Y propone que se distribuya un monto entre las agrupaciones políticas que presenten candidaturas. El 50% corresponderá en concepto de aporte de campaña para las elecciones generales. Vamos puntualmente a la cuestión de las boletas. Segunda placa, por favor. Se va a disponer un monto a cada agrupación política que le permita imprimir el equivalente a una boleta por elector. Este monto será distribuido por la agrupación política entre las listas internas de precandidatos oficializados en partes iguales. Esto quiere decir un poco lo que decíamos anteriormente, no es la transferencia, o sea, esto es la transferencia pero repartida entre los candidatos que van a competir, no una transferencia por cada candidato. En caso de que una misma agrupación política oficialice más de una lista interna de precandidatos, igual recibirá el aporte previsto en este artículo una sola y única vez. Es decir, acá
no hay tutía. Es a cada fuerza política le corresponde una transferencia a repartir después entre los precandidatos que compitan. La autoridad de aplicación sería la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, que va a publicar los aportes que correspondan a cada agrupación política. Y después, obviamente, van a ser las agrupaciones políticas que, 48 horas antes del inicio de la campaña, de las primarias, por supuesto, van a designar a un responsable económico-financiero ante la Dirección Nacional Electoral. Es decir, acá va a haber dos responsables. Uno va a ser la DINE, la Dirección Nacional Electoral, que es el que define el valor del módulo, es decir, el que define concretamente los valores que luego se van a transferir a los partidos políticos, y después los partidos políticos que tienen que definir un responsable que se haga cargo con su firma de lo que se va a recibir en cuestión de aportes. Y será quien tiene que rendir las cuentas. Efectivamente. Es el tema. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, un poco lo estuvimos señalando aquí. Se apunta a corregir y brindar claridad al mecanismo de asignación de fondos públicos para la impresión de boletas de las agrupaciones políticas que se presenten en las elecciones primarias. Básicamente, se establece que cada agrupación política que participe en las PASO debe recibir el aporte previsto una única vez y por el monto previsto en la norma, con independencia de la cantidad de listas internas que se presenten, ¿no? ¿Qué más? Vamos a referir básicamente a lo que dijo Tonelli en los fundamentos de su iniciativa. Esta propuesta legislativa, dice Tonelli, viene a salvar la irregular situación de hecho que sucede hace varios años, el incremento exponencial de las listas que derivan a menudo en situaciones de abuso de derecho o lisa y llanamente en casos de malversación de fondos. Lo que se apunta es a corregir el considerable crecimiento de listas y el consecuente gasto de aportes de impresión de boletas, lo cual resulta dispendioso y desproporcionado. Esto es lo que acabamos de leer, justamente con declaraciones de Tonelli, un poco refiriéndonos a este escándalo que se desata año tras año electoral. Lo vemos tanto en las elecciones legislativas como en las elecciones presidenciales. Es decir, este mecanismo es lo que fomenta que haya cada vez más partidos políticos, porque hay un incentivo de crear partidos políticos, porque es un negocio recibir plata del Estado cada 2 años, y es un incentivo también a presentar listas internas, porque resulta bastante aprovechable económicamente, ¿no? Claro, bueno, por eso vimos horas antes de lo que es ya el inicio de una campaña electoral o el inicio de lo que es el momento en el cual se van cumpliendo las diferentes etapas en un cronograma electoral, que no es solo el hecho de ir a la elección, sino en lo que tiene que ver con la organización, que hay jueces electorales que terminan bajando candidatos. Candidaturas. Bueno, sí, sucedió eso. Sabina y Cubría bajó unos cuantos porque no les mandaban las boletas, Ramos por ejemplo. Padilla en la provincia de Buenos Aires. Y uno consultaba a esos juzgados electorales los motivos y decían, no enviaron ni siquiera un modelo de boleta. No. Pero sí mandaron los datos para que les depositen la fondo, claro. El CBU sí pesó. Bueno, pero los tuvieron que devolver. Claro. Sí, exacto. No le habían alcanzado el diseño para el diseño. Así que, bueno, me parece es un tratamiento interesante. Este proyecto lo presentó ahora. Lo presentó hace un par de meses, más o menos, justamente con el escándalo que se desató por los gastos que significaba el financiamiento de las boletas. Que, reitero, no es solamente culpa de los partidos políticos, hay que decirlo, también tiene la responsabilidad la Corte Suprema. Porque la Corte Suprema avaló esto, que cada línea interna pudiera recibir su cuota de transferencia, y eso de alguna manera dejó atado de pies y de manos a la DINE, a la Dirección Nacional Electoral, porque
cuando la DINE quiso mandar solamente un monto a repartir entre los candidatos, vinieron los partidos chicos con 5 listas y dijeron, no, a ver, acá hay un fallo de la Corte, hágase cumplir, si no, hacemos una demanda al Estado. ¿Y qué puede hacer la DINE? Claro. Lamentablemente eso pasó y bueno, estamos ahí. Por lo que me dijeron en la Cámara Nacional Electoral, no menos de 12.000 a 13.000 millones de pesos costó las PASO solamente en financiamiento de boletas. Bueno, debates y discusiones que tiene que dar el Congreso de la Nación. Proyectos hay, la realidad, qué es lo que pasa en cada una de las elecciones, también es de conocimiento de los sectores políticos y por supuesto de sus integrantes que representan al Congreso Nacional, así que estaría todo dado también para empezar en algún momento a discutir estos temas que tienen que ver con el financiamiento de la política, el financiamiento electoral en la República Argentina. Hablamos de otros proyectos que también se aprobaron aquí en la Cámara de Diputados y que pasaron al Senado Nacional. Uno de esos proyectos que lo solicitó el ministro de Economía, Sergio Massa, es el proyecto de GNL, gas natural licuado, que lo aprobó la Cámara de Diputados en la última sesión. Y habló sobre este tema el diputado Carnaghi, diputado del Frente de Todos por la provincia de Neuquén. Este proyecto ingresa a la Cámara de Diputados con la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, en mayo de este año. Se trató en reuniones informativas, 2 reuniones informativas, uno, como dicen, con Pablo González, presidente de YPF, CEO de YPF, donde viene a presentar el proyecto, y otra con Flavia Rollón y funcionario del Ministerio de Economía. En esas reuniones lo que la oposición primero planteaba en ese tiempo, si era oportuno en tiempos electorales discutir estos temas, y justamente lo que se le respondió es esto, que la fortaleza del diputado es que en tiempos electorales discutir políticas de Estado. Otro cuestionamiento que se hacía, ¿por qué venía YPF a presentar el proyecto? Lo que la oposición plantea como una debilidad, desde nuestro punto de vista es una fortaleza. Viene YPF porque es la empresa del Estado que está llevando adelante la explotación de vaca muerta con éxito a partir de la reestatización de YPF. Estamos tratando un proyecto totalmente relevante. Tenemos que escuchar de otros diputados que esto es un kiosquito que puede generar inversiones por 10.000 millones de dólares, un kiosquito que puede generar en el mediano plazo ingresos por 10.000 millones de dólares anuales, con lo cual vendría a dar respuesta a planteos que hacen permanentemente la oposición en cuanto al déficit fiscal, en cuanto a la falta de dólares en el Banco Central, generando estos problemas de inflación, la falta de trabajo, esto generaría trabajo calificado y en blanco. Un proyecto sostenible ambientalmente, porque es el gas es una fuente de energía más limpia que otros combustibles fósiles. Un proyecto que nos daría posicionamiento internacional como un actor importante exportando GNL. Bueno, ahí estaba el diputado Carnaghi. El tema fue el debate sobre gas natural licuado, aprobado por la Cámara de Diputados. Ahora el debate está ahí en el Senado Nacional. Los diputados de la Patagonia lo solicitaron también mucho este había proyecto. Bastante consenso, sí. El diputado Figueroa lo pidió también a viva voz, principalmente para que se discute y para que se apruebe finalmente, como sucedió, este proyecto de ley. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Salta. Diputado Carlos Zapata, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo está usted? Es un gusto participar en este programa suyo. Bueno, ahí lo vemos al pie del cerro y de ese monumento. Sí, el monumento a Güemes, ¿eh? El monumento al general Güemes. Al general Güemes, un símbolo de la provincia de Salta. Ahí lo tenemos a pantalla completa. Güemes y Zapata, como si fuese una fórmula para el domingo, pero no. No, el domingo Boca Corazón, no, perdón. Bueno, diputado, a ver, primero, obviamente, esta semana está centralizada por lo que va a ser los cierres de campaña. ¿Se piensa cómo podrá quedar el Congreso a partir del 10 de diciembre? Porque esto es parte de lo que se define el próximo día domingo. Sí, efectivamente, el próximo domingo va a quedar definida la nueva composición del Congreso. De acuerdo al resultado, dentro de lo previsible es que si hay segunda vuelta sea entre Javier Milei y Sergio Massa, quedando fuera la segunda vuelta Patricia Bullrich. Eso representaría un golpe duro para la alianza Juntos por el Cambio y evidentemente se reconfiguraría este espacio. Por otro lado, se va a conocer el número de diputados que responden en forma directa y vertical a Libertad Avanza. Y también, si llega a ser un triunfo en primera vuelta, creo que se puede llegar a reconfigurar el bloque del Frente de Todos. Y ahí se establecerán nuevas relaciones de mayorías-minorías dentro de la composición de la Cámara de Diputados, donde van a tener bastante peso los diputados que le llamamos los diputados del medio, o sea, los que se manejan con cierta independencia, los monobloques y algunos bloques de más de un diputado. Habrá que ver qué es lo que pasa, pero creo que la gente que realmente conoce la política, que son legisladores y han participado, ya sea como legisladores en las provincias o ya tienen sus antecedentes en el Congreso de la Nación, todos son conscientes de que el funcionamiento del país está atado a los buenos acuerdos que se puedan lograr para que funcione la Cámara de Diputados, que funcione el Congreso de la Nación. Por más que se haga la campaña electoral de decir yo tengo tantos diputados o tantos los diputados, ninguna de las fuerzas políticas puede tener mayoría por sí misma. Entonces es necesario recurrir a acuerdos. Y los primeros acuerdos van sobre cuestiones que se comparten, que hizo la campaña o la plataforma electoral de todos los participantes, y ahí se empiezan a construir los acuerdos, y después entra una etapa de negociaciones donde seguramente tendrán protagonismo y empezarán a acordarse determinadas acciones o textos en leyes que necesita el país, y la forma de trabajar. No nos tiene que asustar de que no haya una mayoría afín al gobierno, sino al contrario, como ciudadanos, nos tiene que hacer sentir como un poco más protegidos para que no haya una persona que disponga del destino de todos los ciudadanos. Siempre el Congreso ha sido un ámbito de discusión y de búsqueda de consenso y acuerdo. Y esperemos que nos empecemos a acostumbrar definitivamente a que los poderes ejecutivos no son los dueños del Congreso y el Congreso no es una escribanía para sacar leyes al antojo de quien gobierna el país. Claro. Carlos, sin dudas, quien gane la presidencial, sea el domingo, sea en el balotaje de noviembre, van a tener que tener una fuerte voluntad de diálogo entre las diferentes fuerzas, y ese diálogo obviamente se tendrá que volcar aquí al Parlamento Nacional. ¿Usted imagina esa voluntad de diálogo, digamos, potenciada por parte de los hoy candidatos y que mañana puede ser presidente de la Nación? Seguramente, porque entiendo, y es una idea, ¿cómo le puedo decir?, proactiva en este sentido, de que cada uno de los que busca ocupar y sentarse en el sillón de Rivadavia ansía vivir en un país mejor, en que la República Argentina mejore, y eso depende del buen funcionamiento de la política. Mantener posiciones y enfrentamientos a cualquier costo dentro del Congreso de la Nación significa un perjuicio como consecuencia de ello para la población, y nadie busca el perjuicio de la población. Yo no creo que haya una mente perversa que ello busque. Las luchas son por sitios de poder y por tratar de tener preeminencia en tal o cual sector, en que se divide el poder, pero todos creo que buscamos el bien común,
que la Argentina salga adelante desde distintas ópticas, por distintos caminos. Y creo que la voluntad no puede estar ausente en el Congreso. El que es un diputado y no está dispuesto a dialogar no puede ser diputado. ¿Se da cuenta? No puede ser diputado. Diputado, ¿qué tal? Daniela Mosetti lo saluda. ¿Cómo cree que va a ser el trabajo del Congreso hasta el 10 de diciembre? Porque van a estar, por un lado, los números ya sabidos de lo que va a recambiar, pero van a quedar temas pendientes, los números van a seguir siendo los mismos. Está el presupuesto también. ¿Cómo cree que va a ser este trabajo de acá a diciembre? Sí, yo pienso que el trabajo, primero, al principio va a estar bastante teñido, digamos, de los reproches, de las consecuencias que trae toda esta campaña que emprendió el ministro Massa en su triple carácter, ¿no es cierto?, de presidente en funciones, de ministro avalado legítimamente por las leyes del país y de candidato con todo su derecho a aspirar a ocupar el sillón de Rivadavia. Y eso tiene un costo, seguramente va a ocupar buena parte del debate. También habrá sectores que se reprocharán algunas acciones, algunas situaciones en las que podrían haber mejorado la competitividad de esos espacios políticos. Bueno, toda esa parte puede estar presente en el recinto o se conozca a través de otro debate, que es el debate mediático de redes sociales. El presupuesto es necesario tratarlo para que el país tenga un orden financiero, que lleve tranquilidad a los mercados, que tenga un presupuesto vigente, eso ayuda bastante. Y seguramente el proyecto de presupuesto que envió el ministro Massa va a ser objeto de muchos cambios, muchas reformas, muchas adecuaciones. Primero porque va quedando ya bastante desactualizado en la expresión monetaria de cada una de las partidas por la inflación, por digamos, el proceso inflacionario de acá hasta diciembre. Tengamos en cuenta que tengo una proyección para el año 24. Y a su vez que algunos parámetros, variables macroeconómicas quedan totalmente fuera de foco, luego de lo que viene pasando con el dólar, la necesidad del Banco Central de aumentar la tasa de interés, la proyección para la inflación seguramente va a ser un problema, la evaluación en el tipo de cambio, la necesidad de acercar el tipo de cambio oficial, digamos que es un tipo de cambio ficticio, porque uno no consigue dólar a ese precio, pero buena parte de las operaciones del Estado se contabilizan a ese tipo de cambio, a ese tipo de cambio se liquidan las exportaciones, a ese tipo de cambio se reciben los derechos de exportación. Bueno, toda esa cuestión reclama un reajuste, un ayornamiento de las partidas, sumado al hecho que ya conociendo a la persona que ha de gobernar, seguramente tendrá injerencia en esta modificación en la distribución de partidas, en el pedido de autorización al Congreso de que se les sea habilitado los distintos cursos de acción. Y bueno, esas son las modificaciones. Probablemente, yo supongo, que habrá llamado extraordinaria. Las extraordinarias se pueden llegar a extender hasta fin de año y hasta ahí se logrará la sanción de presupuesto para el año 2024. Que no puede tener grandes modificaciones porque las readecuaciones que pueda tener en mente cada uno de los candidatos no lo va a poder hacer en 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Probablemente las reformas, las modificaciones requieran leyes que serán tratadas en el próximo periodo legislativo y afectarán la finanza del Estado, los números del Estado a partir del presupuesto 2025. Son distintos aspectos que deben ser contemplados, pero básicamente si no hay acuerdo ni voluntad de sentarse a acordar y consensuar un presupuesto que tiende al equilibrio, que tiende al cumplimiento de las metas del Fondo Monetario Internacional, que mejore, digamos, su diseño global, que se eliminen esas violaciones a la ley de administración financiera, que se respeten leyes como la ley de protección de bosques nativos, que tenga la asignación que prevé esta ley, que a su vez se deje de utilizar el presupuesto como una ley ómnibus, violando la ley de administración financiera del Estado, creando o modificando impuestos. En fin, todo esto tiene que tener una razón de ser, que es la búsqueda del orden en las cuentas públicas, y también necesitamos, y hemos visto, porque en las últimas 2 sesiones se aprobó la creación de 7 universidades nuevas que no están contempladas en el listado que corresponde a la distribución del presupuesto universitario, que tienen que tener asignación de partidas, que puede significar merma en la participación en el presupuesto total de otras universidades ya instaladas, con alto prestigio, con buena calidad de egresados, buenos centros de investigación, con buenas políticas de extensión y de inclusión para el estudiantado, para que pueda aumentar y mejorar su performance
en los estudios y en la obtención de su grado universitario. Todo esto son modificaciones que se necesitan y hay que conversar. Diputado, quería preguntarle cómo le va. Laura Serra lo saluda. Usted tiene Buenas tardes, mandato Laura. hasta el 2025, es decir, tendría 2 años más de mandato. Y hasta ahora usted forma parte del interbloque Juntos por el Cambio. Integra como monobloque el interbloque Juntos por el Cambio. Quería saber si usted está analizando seguir formando parte de ese gran interbloque o eventualmente hacer otro tipo de movida política legislativa después del 10 de diciembre. Yo considero que el alineamiento, la ubicación dentro del espectro del abanico de opciones políticas en la Cámara de Diputados tiene mucho que ver con la expresión de la ciudadanía en las urnas. En la última elección PASO, el partido que yo integro, que presido y de cual he tomado licencia por esta cuestión, formó alianza con la Libertad Avanza, ahora Patria, que es se autorizó la adhesión de ahora Patria a la lista de candidatos. O sea que usted sería aliado de los libertarios, eventualmente. Claro, el partido. Yo por mi situación especial, que gané una elección dentro de Juntos por el Cambio. El partido Ahora Patria ganó el derecho de representar a los salteños Juntos por el Cambio, por eso constituí mi monobloque por mi partido y me incluí en Juntos por el Cambio. Pero la expresión de la última elección PASO es que el 50%, 1 de cada 2 salteños, dijo que el rumbo es el camino libertario en mi partido. Y en el caso de que se empoderen los 3 o 4 diputados, porque la máxima es 4, por ahora calculamos que pueden ser 3, vamos a hacer un bloque de 4, donde la mayoría viene de una vertiente libertaria. No sé, probablemente me aparte de Juntos por el Cambio, pero no me sube a ningún otro interbloque. Ahora, no entiendo bien ese razonamiento suyo, es decir, que usted o su partido se va moldeando de acuerdo. Ahora, por ejemplo, si hubiera ganado el Frente de Todos en Salta, usted hubiera jugado más con el Frente de Todos. No interprete mal lo que yo le dije. Mi partido integra una alianza. Ahora Patria integra una alianza con Javier Milei. No está con el Frente de Todos. No estoy de acuerdo, pero usted acaba de decir también, diputado, discúlpeme. No. Déjeme terminar. Por favor, me deja terminar. Mi partido obtiene un triunfo contundente en la provincia de Salta. Vamos a conformar un bloque de 4. Yo soy la minoría. Van a venir 3 por el Partido Libertario y yo no me voy a ir de mi partido. Voy a aceptar la voluntad de la mayoría. No, nadie dijo que fuera así, que usted fuera del partido, entonces, diputado. Eso no quiere decir que si gana el partido Piripipi, yo me voy a ir con el partido Piripipi. No, mi partido integra la Alianza Libertaria. Y voy a hacer bloque con mi partido, con el nombre de mi partido. Estoy de acuerdo, ¿no? Es que se entendió perfecto. Con el Frente de Todos, señora. No me voy a ir con el Frente de Todos. No, nadie dijo eso, diputado. Y no se enoje porque usted malinterpretó la pregunta. Sigo con Olmedo, voy a terminar con Olmedo y voy a constituir el bloque con los diputados que empodere el olmedismo. ¿La tiene clara ahora? Yo la tengo muy clara. No hace falta que grite, porque yo la entiendo sin que usted me grite. La pregunta concretamente iba... Discúlpeme, diputado, ahora estoy preguntándole yo. Sí. El tema es el siguiente. Usted acababa de decir, y por eso la pregunta, es que usted, de alguna manera... trababa hacia sus alianzas de acuerdo a la voluntad popular de su provincia. Eso lo dijo usted hace 5 minutos. La pregunta era... La pregunta entonces era al revés. ¿Cómo como partido político usted se planta ante un electorado que en una elección puede votar de una manera y en otra elección puede votar de otra manera? En esta elección, 1 de cada 2 salteños votaron por los libertarios. En la anterior elección ganó Juntos por el Cambio, es decir, que su partido se va moviendo de acuerdo a cómo se expresa la voluntad popular. Eso es lo que se entendió de sus dichos. Bueno, simplemente era para que usted aclarara eso. Mire, mi partido hace la alianza antes de la votación. ¿Sí? Hizo la alianza con Javier Milei. Mi partido fue votado por el 50% de los salteños. Eso significa
que el bloque de mi partido va a tener una mayoría de integrantes que ingresan por la Fuerza Libertaria. Pues se quedó claro. Como yo no me voy a ir. Claro. No hace falta que grite, no hace falta que se ponga de mal humor. Está claro, usted lo aclara. Señora, por favor, como yo no me voy a ir a ninguna Fuerza Libertaria, constituiremos el bloque de Ahora Patria. ¿Sí? Separado de todo. Ahora sí. Perdóneme si me expresé mal. Ahí está claro la postura, Carlos. Y con este nuevo escenario político que se va a dar a partir de las elecciones del domingo y el escenario político que se va a dar a partir del 10 de diciembre, ¿por dónde van a pasar las discusiones de esos proyectos que para usted están pendientes de llevar adelante en este Congreso Nacional, Carlos? Yo considero que básicamente lo último que salió, el tema de impuestos a la ganancia tiene que volver a su cauce, la ley tiene que recuperar su naturaleza de origen, o sea que es un impuesto sobre la renta, y la estructura de establecer los límites de tributación tienen que venir a través del mínimo no imponible, las deducciones especiales y de cada una de las categorías y digamos las cargas de familia. Lo que hicieron ahora es destruir la estructura racional del impuesto, estableciendo un umbral de tributación como un mínimo exento. Si una persona gana 1.770.001, vas a pagar, pero desde el importe que excede a los mínimos, no a partir de 1.770.000. Eso significa que se crea una gran inequidad en la aplicación de la carga tributaria, deja de tener esa escala progresiva o ascendente que caracteriza siempre el impuesto sobre la renta, o sea que quien más gana va a tributar a una tasa superior. Acá, una persona que gana un peso más termina tributando una barbaridad, cosa que el que esté en la escala anterior de salarial en la misma empresa termina cobrando el doble. O sea que los jefes van a cobrar menos que los subalternos en principio. Hay que recuperar la naturaleza y que el impuesto a la renta tiene que ser un pilar fundamental. Tiene que acomodarse la tributación sobre el impuesto al valor agregado, eliminando todas estas cuestiones nocivas, volver a la pureza que tenía la ley de coparticipación, tratando de sacar todos estos mordiscos que le meten a la masa coparticipable para devolverla a la masa general, hasta tanto se modifique o se elimine la ley de coparticipación. Esos son grandes avances que ha ido teniendo la adhesión a una idea política para sostener un Estado y que las provincias contribuyeron de buena fe o por el alineamiento político y la termina perjudicando a la larga. Hay que reestudiar la ley de alquileres porque lo que salió no solucionó nada, como empeorar lo que estaba porque genera más desconfianza y sobre todo tratar de establecer reglas claras para el establecimiento y la dedicación de capitales. No se puede perseguir a aquel que quiere venir a invertir, a arriesgar capital para contribuir al progreso del país. Creo que los ejes tendrían que pasar por estas partes, además de otras cosas que puede tener puntual el candidato que resiste ser presidente y quiere llevar a la práctica. Carlos, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Ahí estaba Carlos Zapata, diputado nacional de Ahora Patria por la provincia de Salta, e integra el interbloque de Juntos por el Cambio. Por ahora, porque está dicho que después no. Claro. No, ya lo ha dicho, lo ha confirmado, que después del 10 de diciembre él va a dejar el interbloque porque él hizo una alianza electoral con los libertarios y que a partir del 10 de diciembre va a formar parte, van a ser 4 en principio, más los que se vayan a sumar a partir de esta elección, pero en principio van a ser 4 los integrantes de La Libertad Avanza. Claro. A ver, yo lo que entendí que va a ser, como está ahora Patria, formando parte como bloque, ¿no? Formando parte del interbloque de La Libertad Avanza. Exacto, ¿no? pero va a formar parte de las filas libertarias. Exactamente. O sea, va a dejar de estar en Juntos por el Cambio. Claro, porque hoy van abajo de la boleta de Milei. Exactamente. Sí. O sea, hoy está jugando con Milei. Entonces, el 10 de diciembre, el diputado Zapata, después de su enojo, confesó o dijo que va a jugar parlamentariamente va a jugar con los libertarios. Es decir, que los libertarios van a partir de base con 4 legisladores, no 3, con 4. ¿Se entiende? Él ve que después del domingo va a haber un reacomodamiento en las filas de Juntos por el Cambio. Claro. Pero él ya entendiendo que él dijo de entrada que Patricia Bullrich quedaba por el balotaje. Que el balotaje es que Milei evidentemente Massa, ya está jugando fuera de Juntos por el Cambio
digamos, está en otra sintonía, evidentemente. Ya son 115. Exactamente. Entonces va a perder uno Juntos por el Cambio. Claro. Bueno, a ver, el domingo parte de esto que recién decía Zapata es lo que se empieza a definirse, ¿no? Claro. Cómo va a quedar configurado el nuevo mapa de poder en la Argentina. Y después veremos si hay balotaje entre los dos principales candidatos o un candidato y una candidata. O dos candidatas. Pero lo cierto es que el domingo empieza a definirse eso. Y otra de las cosas que nos quedaba pendiente y que habíamos dicho, se define todo el país en lo que tiene que ver con los gobernadores, excepto la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Que puede haber tiene un un balotaje. piso, digamos, más alto incluso que la nacional, tiene que llegar al 50%. 50% más 1. Y es un piso alto. Ha sucedido que no hubo balotaje, pero es un punto importante. Claro. Y después habrá que ir armando ahí la agenda. No están los tercios, pero sí hay 3 candidatos y es difícil llegar al 50. Claro. Hay que ver. Se divide mucho más. Es lo mismo como la división que se da en la provincia de Buenos Aires. Exacto. ¿No? Entre Kicillof, Carolina Píparo y Néstor Grindetti. Ahí también, pero ahí se define por un voto. Por un voto. Un voto solo. El que gane el domingo es el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, semana interesante es la que se viene con los cierres de campaña y esperando también las elecciones del domingo. Laura, gracias. Un placer. Dani, gracias. Nos vemos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.